El ganadero rico no soportó su soledad y esa noche invitó a su vecina Apache. La tormenta se cernía sobre el horizonte como un telón gris, oscureciendo el desierto más allá del rancho. La brisa cargada de polvo barría la llanura, levantando pequeñas nubes que se disolvían antes de alcanzar los corrales. En la soledad de su mansión de madera y piedra, Ethan Callahan, el ganadero que había heredado tierras y ganado de generaciones pasadas, se movía con paso lento, apenas audible sobre las tablas crujientes. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro curtido, marcado por años de trabajo solitario y decisiones difíciles que aún pesaban en sus hombros. La soledad no era desconocida para él, la había abrazado tras la muerte de su esposa y la partida de sus hermanos hacia ciudades lejanas. Pero esa noche, la misma que traía consigo el rugido de la tormenta, se sentía diferente, pesada, como si el silencio dentro de la casa se hubiera solidificado en paredes que resonaban con cada golpe de viento. Ethan se acercó a la ventana y vio, a lo lejos, la silueta de un caballo detenido. Junto a él, una figura femenina se recortaba contra el cielo gris, su vecina, Naya, la mujer apache que había vivido al margen del rancho durante años. Naya no era una mujer cualquiera de la llanura. Su andar era firme, sus ojos profundos y cautelosos, y su presencia, aunque callada, imponía respeto. Sabía moverse entre la naturaleza con la misma facilidad con la que Ethan manejaba su ganado. La había visto de lejos muchas veces, cazando, recolectando raíces o cruzando el río para evitar la mirada de los colonos. Nunca se habían hablado más allá de cortesías fugaces, y sin embargo, él la conocía tanto como podía conocer a alguien que vivía sola en un mundo que castigaba la independencia femenina. Ethan abrió la puerta de la casa antes de que Naya llegara al porche, y el viento la golpeó primero a ella, arremolinando su cabello negro. No hubo saludo innecesario. Ninguno de los dos parecía dispuesto a romper la tensión con palabras triviales. Ethan señaló la silla más cercana al fuego y ella, con un gesto mínimo, aceptó. El viento, viene fuerte esta noche, dijo Ethan, su voz grave, sin mirar directamente a ella. Lo sé, contestó Naya, sin alzar la cabeza. Sentí que no podía llegar a casa antes de que fuera imposible. El aire entre ellos era denso. No había necesidad de explicación, ni disculpas. Ella estaba allí, vulnerable solo por la tormenta, y él estaba obligado por responsabilidad más que por cortesía a ofrecer refugio. Ethan no era hombre de palabras suaves, y Naya no era mujer que buscara a ellas. En silencio, él le quitó el polvo de su capa y colgó su rifle en la pared. Se sentaron frente al fuego sin hablar por largos minutos. Afuera, los relámpagos iluminaban el rancho en destellos que hacían que los animales en los corrales se movieran inquietos. Ethan, con las manos cruzadas, observaba las sombras proyectadas por la luz, sintiendo un extraño alivio de que alguien estuviera allí, aunque no compartieran palabras. Naya, por su parte, mantenía la mirada fija en las llamas, como si pudiera encontrar respuestas en su danza errática. Finalmente, un sonido llamó su atención, un gemido suave, casi inaudible, proveniente del corredor que conectaba la cocina con los establos. Ethan se levantó con rapidez, mientras Naya se ponía en alerta, instintivamente. Allí, entre la penumbra, se encontraba un caballo que había quedado atrapado por un alambre viejo, herido en la pata. La sangre oscura contrastaba con el blanco de su pelaje. Ethan examinó la herida sin prisa. Está abierto, pero no es profundo, dijo con tono neutral. Necesita reposo y vendaje. Naya se acercó, sus manos callosas por la vida al aire libre, pero suaves cuando tocaban al animal. No habló, solo ayudó a sujetarlo mientras Ethan lo limpiaba y aplicaba una mezcla de hierbas y agua caliente que había preparado con cuidado. El silencio era absoluto salvo por el crujir de la madera y los quejidos del caballo. La tensión se palpaba, no por miedo, sino por una especie de entendimiento tácito. Ambos eran responsables de sobrevivir en un mundo que no daba segundas oportunidades. Cuando el caballo estuvo calmado, Ethan se sentó de nuevo, y Naya lo siguió, esta vez más cerca del fuego.
Por un instante, la quietud fue casi reconfortante. Ninguno de los dos habló, pero la sensación de compañía se hacía tangible. La responsabilidad compartida, cuidar al caballo, resguardar la casa de la tormenta, mantener vivos a los animales, había creado un lazo silencioso, delicado, pero real. Isen rompió finalmente la quietud: puedes quedarte hasta que pase la tormenta. No había invitación en su voz, solo un hecho. No necesito más, respondió Naya con firmeza, pero sin levantarse. Sus ojos reflejaban la duda, no por desconfianza hacia él, sino por su propia reticencia a depender de alguien. No tienes que decidir ahora, dijo Isen, y eso fue todo. La conversación terminó. La verdad era que, en esa llanura solitaria, las palabras sobraban, los actos eran los que contaban. El viento rugía y las llamas bailaban en la chimenea. Afuera, la noche había caído con fuerza, y la casa de madera parecía un refugio frágil frente a la vastedad del desierto. Isen miró a Naya por un instante y luego al fuego. Podía sentir el peso de sus años, de sus pérdidas, de la tierra que requería más que cariño, requería vigilancia constante. Naya no lo veía como un hombre romántico ni él la veía como una mujer que necesitara salvación. Eran dos sobrevivientes cruzando caminos por necesidad y, quizás, por algo más que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. La tormenta se intensificó. Una ráfaga más violenta golpeó la puerta, haciendo que el vidrio tintineara. Isen se levantó y la aseguró. Naya no se movió, pero sus manos temblaban apenas, no por miedo, sino por cansancio. Él le ofreció una manta sin palabras, y ella aceptó, ajustándola alrededor de sus hombros. Fue un pequeño gesto cargado de significado, protección silenciosa, respeto tácito. Ninguno de los dos sonrió, pero un entendimiento sutil se había formado. La noche se extendió en su gravedad, pesada y lenta. El sonido de la tormenta afuera contrastaba con la calma dentro de la casa. Isen vigilaba el fuego, revisando cada tanto la puerta y las ventanas, mientras Naya descansaba, sus ojos cerrándose solo por instantes. Ambos sabían que la verdadera prueba no había sido llegar hasta allí, ni reparar al caballo, ni siquiera soportar la tormenta, la prueba era permanecer juntos en silencio, sin forzar palabras ni emociones, dejando que la tensión y la vulnerabilidad hicieran su trabajo. Y así, mientras la noche avanzaba, una presencia compartida llenaba la casa. No había promesas, ni gestos románticos, solo dos cuerpos conscientes del otro, y del mundo que los obligaba a ser cautelosos. Isen observaba a Naya a intervalos, reconociendo su fuerza y su dignidad. Ella, por su parte, percibía en él una calma que no necesitaba explicarse, solo respetarse. La tormenta rugía afuera, pero dentro, una trinchera invisible de confianza comenzaba a formarse, lenta, firme, silenciosa. Cuando finalmente el viento disminuyó y la lluvia se convirtió en un murmullo, la noche no había cambiado su crudeza, pero algo en la habitación sí, un entendimiento tácito. No había palabras, solo el peso compartido de la supervivencia y la responsabilidad. Isen miró el reloj de pared, sabía que la mañana traería nuevas decisiones, nuevos riesgos, pero por primera vez en mucho tiempo, la soledad no se sentía absoluta. El amanecer todavía estaba lejos, y la noche todavía respiraba en las sombras. Pero una cosa era clara, nadie se había rendido, nadie había huido. Y en esa quietud, cargada de viento y polvo, algo más empezó a germinar, invisible pero inevitable. Una tensión que prometía complicaciones, que requeriría paciencia y fuerza, pero también un vínculo que ninguno de los dos había anticipado. El silencio se mantuvo hasta que la primera luz gris del amanecer comenzó a colarse por las ventanas, anunciando que la tormenta había pasado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. El amanecer se filtraba entre las grietas de la madera, pintando el rancho de tono ceniza y cobre. El silencio de la tormenta pasada daba paso a los sonidos de la llanura, el crujido de la madera seca, el relincho lejano de un caballo, el susurro del viento sobre las colinas. Isen y Naya no hablaron al despertar.
Ella había dormido poco, y él no lo necesitaba. Ambos entendían que las palabras no siempre eran necesarias cuando la supervivencia dictaba cada movimiento. El primer desafío del día llegó rápido: los corrales. Varias vacas habían quedado inquietas durante la tormenta, algunas heridas, otras mojadas y temblorosas. Isen tomó su sombrero y salió al frío de la mañana. Naya lo siguió, no porque se lo pidiera, sino porque había aprendido a leer la tierra y la vida de los animales. Trabajaron en silencio, moviendo ganado, asegurando cercas, revisando heridas. Cada acción era medida, cada mirada calculada. No había conversación trivial, solo el lenguaje tácito de quienes compartían un objetivo: mantener vivos a los suyos. En un momento, un ternero se quedó atrapado entre un poste y el alambre, gritando en un gemido agudo que rompía la quietud de la llanura. Isen lo sostuvo con firmeza, mientras Naya buscaba un cuchillo pequeño para liberar al animal. Sus manos se rozaron apenas al cortar el alambre, un contacto breve que dejó un calor inesperado, pero ninguno lo mencionó. «Tienes buen ojo», dijo Isen, rompiendo el silencio por primera vez desde el amanecer. «Lo atrapaste antes de que se lastimara más». Naya lo miró sin expresar sorpresa ni orgullo. Asintió, simplemente, y siguió trabajando. La frase flotó entre ellos, ligera como una brisa que no arrastra polvo. Isen reconocía la habilidad de Naya, ella reconocía la paciencia y firmeza de él. No había elogios ni halagos, solo respeto, silencioso y profundo. El día avanzó pesado. Las tareas del rancho no perdonan: reparar un corral roto por el viento, limpiar el granero, traer agua de un pozo que amenazaba con secarse. Isen se movía con precisión y fuerza contenida, cada decisión era calculada, cada paso seguro. Naya aprendía a anticipar sus movimientos, a ayudar sin interferir. No eran compañeros por elección romántica, sino por necesidad y circunstancia, pero algo comenzaba a cambiar en el aire, un entendimiento que crecía con cada tarea compartida. Por la tarde, mientras revisaban el ganado que pastaba en la llanura, Naya se detuvo un instante, observando algo más allá del horizonte. Isen notó su tensión, la forma en que su cuerpo se tensaba como si detectara un peligro invisible. «¿Qué pasa?», preguntó, sin levantar la voz. «Algo se mueve entre los arbustos», respondió ella. «No son animales». Isen frunció el ceño. La llanura podía ser traicionera. Hombre o animal, la amenaza debía ser evaluada. Sacó su rifle y se movió hacia los arbustos con Naya siguiéndolo, paso silencioso sobre la tierra seca. Allí, un par de figuras se movían con cautela. Hombres, probablemente buscadores de ganado o cazadores furtivos, observaban desde la distancia. «Mantente atrás», susurró Isen, pero no de manera autoritaria. Era una advertencia, un acto de protección más que de control. Naya sintió, sus ojos fijos en él y en la amenaza. La tensión creció, ambos eran capaces, pero el instinto de supervivencia dictaba precaución. Isen tomó decisiones rápidas, movió al ganado hacia un barranco seguro, cubriendo las rutas de escape, mientras Naya permanecía vigilante, lista para actuar si algo cambiaba. El sol bajaba en el cielo y el calor del día disminuía, pero la presión de la situación aumentaba. No hubo palabras, solo movimientos precisos y calculados. Cuando los hombres finalmente se marcharon, desapareciendo entre la llanura, Isen soltó el aire contenido. Naya lo miró, y por primera vez hubo un reconocimiento silencioso de que habían confiado el uno en el otro, sin promesas, sin palabras. «Buen trabajo», dijo Isen finalmente, su voz grave, sin entusiasmo, pero con un peso que Naya entendió. Ella asintió. No respondió. El respeto mutuo se había fortalecido, no por afecto, sino por la certeza de que ambos podían contar con el otro cuando la vida lo exigía. Más tarde, mientras reparaban un corral dañado por el viento de la noche anterior, Isen notó una marca en la muñeca de Naya. Un corte pequeño, sucio, que parecía dolerle más por su autonomía que por el daño en sí.
Sin preguntar, tomó un trapo limpio y aplicó un poco de ungüento que llevaba desde la casa. Naya no se apartó, pero tampoco dejó que la curara por completo. Permitió que él actuara, sí, pero con sus propios límites. Gracias, dijo, casi inaudible. No era una palabra de cariño, sino de reconocimiento. Isen asintió y siguió trabajando. El sol estaba cayendo cuando regresaron a la casa. El día había sido largo, pesado, y ninguno de los dos se sintió cómodo en expresar emociones que no eran necesarias para la supervivencia. Pero la cercanía, el contacto mínimo y el compartir tareas habían creado algo más, una confianza silenciosa, una conexión que solo el tiempo y la acción podían consolidar. Esa noche, mientras cenaban frente al fuego, la conversación fue mínima. Isen cortaba carne seca y Naya lo acompañaba con pan que ella misma había preparado. Ninguno preguntó por el pasado del otro, pero ambos sabían que cada cicatriz, cada pérdida y cada elección los había llevado hasta allí. Mañana necesitaremos revisar el pozo, dijo Isen, sin levantar la mirada del plato. Y el granero, agregó Naya. Aún hay tejas flojas después de la tormenta. Ninguno estaba buscando conversación inútil. Cada frase era una decisión, un acuerdo tácito de colaboración. No había romance forzado, ni gestos dramáticos. Solo la lenta construcción de una alianza entre dos sobrevivientes que habían aprendido a depender del otro sin renunciar a sí mismos. Al final de la noche, Isen revisó las puertas y ventanas antes de que Naya se retirara a descansar. Ella aceptó una manta extra y se acomodó en un rincón del salón principal. La cercanía física era mínima, pero suficiente para notar la presencia del otro. Isen no preguntó si quería dormir cerca, ella no pidió nada. Solo compartieron el espacio, el calor del fuego y la seguridad que ofrecía la compañía mutua. Antes de cerrar los ojos, Naya miró a Isen y percibió algo que no se decía, no era afecto romántico todavía, ni promesa de futuro, sino la certeza de que en esa llanura, bajo esa tormenta, había alguien más que podía enfrentar la dureza del mundo junto a ella. Isen, por su parte, se permitió un instante de alivio, la soledad ya no era absoluta. No había palabras, no había gestos innecesarios, solo la realidad de dos personas sobreviviendo juntas. El amanecer prometía nuevas tareas, nuevas amenazas y nuevas decisiones. Y la confianza, lenta y silenciosa, seguía creciendo, invisible pero firme, en medio de la vastedad del desierto y el peso de la responsabilidad compartida. Y así, mientras la noche avanzaba hacia su cierre, quedó claro, la tormenta había pasado, pero la verdadera prueba no era el viento ni la lluvia, sino el tiempo y la paciencia que ambos necesitarían para aprender a coexistir, a confiar y a depender del otro sin perder su autonomía. La historia de ellos apenas comenzaba, y el lazo que se formaba no era fácil, pero era real. El amanecer trajo consigo un frío más intenso de lo habitual. El viento cortaba la piel y hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo consciente. Isen y Naya salieron temprano a revisar los campos. La noche anterior habían notado que algunas cercas no habían resistido la tormenta y el ganado podía escapar si no las reparaban. No había conversación innecesaria, solo acciones medidas, pasos firmes, manos firmes sobre madera y cuerda. La tensión entre ellos, antes silenciosa y contenida, parecía haberse vuelto algo más presente, casi tangible. Mientras trabajaban, un humo delgado apareció en el horizonte, cerca del cañón que marcaba el límite del rancho. Isen lo vio primero, frunciendo el ceño. Naya también lo percibió de inmediato, sus ojos se entrecerraron. Humo, dijo Isen, bajo, sin dramatismo. No es campamento de animales, replicó ella, su voz apenas un susurro. Ambos sabían lo que eso significaba, hombres en busca de problemas, tal vez cazadores de ganado, tal vez colonos con antiguas rencillas. Ninguno necesitaba explicaciones. La llanura había enseñado que la amenaza podía aparecer de la nada, y la preparación debía ser inmediata. Tendremos que separarnos, dijo Isen. No era una orden, sino un hecho. Como siempre,
contestó Naya, ajustando la mochila en su espalda. Se movieron hacia posiciones estratégicas. Isen vigilaba el camino principal, Naya cubría un ángulo lateral, sus sentidos alerta, cuerpo tenso como un arco listo para disparar. La amenaza se acercaba, y con ella, la posibilidad de violencia real. Nadie hablaba, pero cada mirada intercambiada transmitía un acuerdo tácito: proteger al rancho, proteger al ganado, protegerse el uno al otro. Los hombres aparecieron finalmente, 3 figuras con caballos polvorientos, armas listas. Uno avanzó hacia la llanura, mirando con codicia el ganado. Isen se mantuvo firme, la calma en su postura hablaba de años de experiencia, mientras Naya ajustaba su rifle sin precipitación. No había nerviosismo, solo precisión y control. No queremos problemas, dijo Isen, voz firme pero sin agresión. Solo estamos cuidando lo nuestro. El hombre soltó una risa áspera, cargada de amenaza: esto es territorio abierto, viejo. Nadie puede decirnos qué hacer. Naya intervino, su voz baja, controlada: se han equivocado de lugar. Es mejor que se vayan antes de que ocurra algo que lamenten. No hubo gritos, ni amenazas dramáticas. Solo la tensión de la llanura y 2 personas que sabían que la acción, no las palabras, decidiría el resultado. Isen se movió ligeramente hacia su lado, y Naya entendió de inmediato: la cooperación silenciosa era su arma más fuerte. Cada uno cubría al otro, cada movimiento medido, cada respiración controlada. Después de unos momentos que parecieron eternos, los hombres retrocedieron lentamente. No hubo disparos, no hubo heridas, pero la tensión quedó en el aire como un eco persistente. Isen y Naya bajaron lentamente la guardia, pero ninguno de los dos sonrió. No era momento para alivio, solo para continuar. Al volver al rancho, la tarde trajo consigo un momento de tregua. Isen reparó la cerca dañada mientras Naya alimentaba al ganado. El sol bajaba, tiñendo la llanura de un dorado intenso, pero el peso de la amenaza reciente hacía que incluso la belleza pareciera distante. Aún así, había algo en la forma en que trabajaban juntos que no podía ser ignorado: una sincronía silenciosa, un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. Al caer la noche, Naya se acercó al pozo para sacar agua. Isen la observaba desde la puerta, vigilante, pero sin intervenir. Ella lo notó y no se inmutó. Sus miradas se cruzaron, breves, cargadas de un entendimiento que ya no era solo trabajo o supervivencia, sino algo más complejo: confianza. Lentamente, la tensión acumulada de los días se transformaba en un reconocimiento mutuo de vulnerabilidad y fortaleza. Isen, dijo Naya finalmente, bajando el cubo de agua. Mañana tendremos que revisar el granero otra vez. Las tejas flojas podrían volar con cualquier viento. Lo sé, contestó él, con calma. No se nos escapará. Hubo un silencio prolongado después. Ninguno sabía qué decir, ni querían forzar palabras. Pero la cercanía física, el compartir las tareas, la amenaza externa reciente, había creado algo que se sentía más fuerte que cualquier declaración: un vínculo que necesitaba paciencia, cuidado y respeto. Esa noche, mientras cenaban frente al fuego, Naya se atrevió a acercarse un poco más a Isen, no para buscar consuelo, sino por decisión propia. Él no hizo ningún movimiento, no tomó su mano, no habló. Simplemente permitió que ella estuviera allí. La proximidad era un acto silencioso de confianza, un paso que ella decidía dar, sin presión, sin imposición. Gracias por lo de hoy, dijo Naya, apenas audible. No hay de qué, contestó él, su voz firme, pero sin emoción evidente. No era un intercambio romántico, ni siquiera afectuoso. Era reconocimiento mutuo de la ayuda y la vigilancia compartida. La intimidad se estaba construyendo lentamente, en la acción, no en las palabras. El sueño llegó más tarde, pesado y necesario. Naya se acomodó cerca del fuego, pero mantuvo distancia suficiente para sentirse independiente. Isen revisó las puertas y ventanas,
luego se sentó a su lado, sin invadir su espacio, simplemente presente. La proximidad era silenciosa, sin gestos innecesarios. Dos sobrevivientes compartiendo la misma noche, sin promesas, sin declaraciones, solo el reconocimiento de que estaban allí, juntos. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina de trabajo, vigilancia y silencio compartido. Cada tarea, cada revisión, cada acción reforzaba la confianza. Isen comenzó a notar detalles de Naya que antes habían pasado desapercibidos, la forma en que ajustaba el arco, la manera en que evaluaba el terreno, su paciencia con los animales. Naya, por su parte, observaba la fuerza contenida de Isen, su calma frente a la adversidad, su capacidad de proteger sin dominar. Fue en uno de esos días, mientras reconstruían una parte del granero, que ocurrió el primer accidente real. Una viga, mal asegurada, cedió y cayó hacia Naya. Isen reaccionó al instante, sujetándola antes de que tocara el suelo. Sus cuerpos chocaron apenas, y en ese breve contacto hubo algo más que protección, un reconocimiento mutuo de fragilidad y cuidado. Naya respiró hondo, sin palabras, y se apartó ligeramente, pero no se fue. Isen simplemente la miró, sin decir nada, dejando que ella recuperara el control sobre su propio cuerpo. Gracias, susurró ella, apenas audible. Solo cuidado, dijo él, y eso fue suficiente. Ninguna de las palabras necesitaba más explicación. Esa noche, frente al fuego, el aire estaba cargado con la experiencia del día. La amenaza externa había pasado, pero la vulnerabilidad había acercado aún más a los dos. Naya se sentó más cerca de Isen que la noche anterior, pero no lo tocó. Él no ofreció contacto, simplemente estaba allí, vigilante, presente, firme. La tensión se mezclaba con algo indefinible, un respeto profundo y silencioso, un reconocimiento mutuo de la fuerza del otro. Finalmente, Naya rompió el silencio de forma inesperada. Isen, si algún día, algo nos separa, quiero que sepas que fue decisión mía quedarme aquí contigo. No porque tenga que, sino porque quiero. Isen no respondió inmediatamente. Su mirada permaneció fija en el fuego, evaluando, comprendiendo. No había promesas románticas, ni dramatismo, ni palabras suaves. Solo reconocimiento. Naya había dado un paso consciente hacia él, un acto de confianza que no podía ser ignorado. El resto de la noche transcurrió en silencio. Ninguno dormía del todo, pero ambos descansaban en la certeza de que el otro estaba allí, que podían confiar el uno en el otro. La intimidad había comenzado a formarse, lenta, firme, silenciosa, y no basada en deseo ni necesidad, sino en elección y respeto. El peligro externo, la soledad, la vulnerabilidad compartida, todo había convergido en un punto, la primera intimidad verdadera, no física aún, sino emocional, contenida y cuidadosamente otorgada. Ambos sabían que las pruebas seguirían, que el mundo seguiría siendo duro, pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlas con paciencia, fuerza y respeto mutuo. Y así, mientras la noche se cerraba sobre el rancho y las llamas del fuego se reducían a brasas, Isen y Naya permanecieron sentados, cerca, presentes, conscientes del vínculo que apenas comenzaba a formarse, un vínculo que requeriría tiempo, paciencia y acción silenciosa para fortalecerse. La mañana llegó lenta y fría. Una neblina densa cubría la llanura, dejando apenas visibles los contornos del rancho y los cercados. Isen ya estaba de pie antes del alba, inspeccionando el ganado y las cercas, mientras Naya se movía silenciosa a su lado. El mundo aún estaba silencioso, pero la sensación de vigilancia constante permanecía. La amenaza siempre podía regresar, pero ellos ya no estaban solos, había confianza, respeto y entendimiento mutuo. El trabajo del día era intenso. La tormenta anterior había dejado daños que requerían atención inmediata, el granero necesitaba refuerzos adicionales, varias cercas habían cedido y algunos animales se encontraban inquietos. Isen y Naya se movían con coordinación tácita, sin necesidad de palabras extensas. Cada acción era precisa, cada mirada un mensaje, estoy aquí.
cuidaré de ti. Confío en ti. Mientras aseguraban una viga del granero, el viento se levantó de nuevo, frío y cortante. Isen sostuvo la viga con firmeza, mientras Naya ajustaba los clavos. La cercanía física ya no era incómoda ni accidental, era una extensión de la cooperación silenciosa que habían construido. Sus manos se rozaron varias veces, pero ninguno hizo un gesto más allá de lo necesario. La intimidad ya no necesitaba ser declarada, existía en cada movimiento compartido, en cada mirada rápida, en cada respiración sincronizada mientras trabajaban. Al mediodía, cuando el sol finalmente logró penetrar la neblina, Isen y Naya se sentaron en la sombra de la casa, tomando un breve descanso. Naya observaba la llanura con la mirada aguda, como siempre, mientras Isen revisaba la lista mental de tareas pendientes. Ambos sabían que la soledad ya no era una amenaza inmediata, la verdadera preocupación era la dureza del mundo exterior y las decisiones que aún tenían que tomar para sobrevivir. Fue entonces que la presencia de nuevos hombres se dejó sentir, buscadores de ganado, colonos con antiguos rencores, probablemente alertados por el humo y la actividad del rancho. Isen los vio primero, a lo lejos, acercándose lentamente por el límite del cañón. Naya lo notó inmediatamente y, sin palabras, ambos se pusieron en movimiento. «Mantente cerca», susurró Isen, no como una orden, sino como un recordatorio. «Siempre», contestó Naya, sus ojos fijos en la llanura y en los hombres que avanzaban. Esta vez la tensión era mayor, los hombres eran más numerosos y más decididos. Isen evaluó rápidamente la situación, preparando rutas de escape y asegurando la posición del ganado. Naya se colocó en un ángulo estratégico, lista para disparar si fuera necesario. La coordinación era perfecta, años de experiencia, instinto y la confianza recién construida les permitían actuar sin necesidad de palabras extensas. El enfrentamiento nunca llegó a disparos. La firmeza de Isen, combinada con la postura decidida de Naya, y la certeza de que no iban a retroceder, disuadieron a los hombres. Lentamente, se retiraron, dejando la llanura tranquila de nuevo. Isen respiró profundo, Naya lo miró y asintió levemente. No hubo celebración, ni palabras exageradas. El peligro había pasado, y la supervivencia había reforzado aún más su vínculo. Esa tarde, después de reparar completamente el granero y asegurar los corrales, Naya se sentó frente a Isen, más cerca que nunca, pero manteniendo su espacio. No había necesidad de gestos románticos, la intimidad ya existía en su cercanía y en la certeza compartida de estar juntos. Isen, dijo, con un tono que era firme pero cargado de significado. No dejaré este lugar. No porque tenga que, sino porque quiero. Isen no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte, evaluando la llanura, los animales, el viento que soplaba fuerte. Luego, lentamente, miró a Naya y asintió. No era una promesa dramática, era un reconocimiento silencioso de su decisión y de la fuerza que ambos habían compartido. El sol comenzaba a ocultarse, pintando la llanura de tonos cálidos. Naya se acercó un poco más, esta vez apoyando su espalda contra la de Isen, no por necesidad, sino por elección. Él no hizo un movimiento, no habló, simplemente permitió que estuviera allí, respirando juntos, presentes en la misma habitación y en la misma vida. No era romance de fantasía, era la intimidad de la confianza, de la compañía ganada con esfuerzo y paciencia. Al caer la noche, Isen revisó las puertas, las ventanas y los cercados, como siempre. Naya lo acompañó, sin necesidad de ser protegida, pero dispuesta a ofrecer apoyo. La casa estaba segura, el ganado estaba seguro, y ambos estaban juntos, una decisión silenciosa y firme que no necesitaba palabras para confirmarse. No estamos solos, dijo Isen, finalmente, su voz grave y segura. Naya asintió, apoyando la cabeza brevemente contra su hombro. Nunca más, susurró. El resto de la noche transcurrió en silencio. Ninguno dormía del todo, pero ambos descansaban, confiando en la presencia del otro.
No había promesas exageradas, ni escenas dramáticas, solo la realidad de dos personas que habían elegido permanecer juntas frente a un mundo duro y solitario. La intimidad estaba establecida, no por pasión, sino por respeto, confianza y la certeza de que podían contar el uno con el otro. Los días siguientes continuaron con la rutina del rancho, trabajo constante, vigilancia, cuidado del ganado y del granero, y pequeños actos de cooperación que reforzaban la relación silenciosa. Cada gesto era significativo: pasar una herramienta, revisar un cerco juntos, preparar la comida. No había palabras innecesarias, pero la conexión crecía con cada acción compartida, con cada decisión tomada lado a lado. Con el tiempo, los visitantes y amenazas externas se hicieron menos frecuentes y la llanura volvió a sentirse más segura. Isen y Naya habían construido no solo un refugio físico, sino un espacio emocional donde la vulnerabilidad y la fortaleza coexistían. La soledad, que una vez había sido aplastante, ya no tenía cabida. Había confianza, respeto y compañía mutua, y con ellos, la certeza de que enfrentarían cualquier tormenta juntos. La historia no terminó con un gesto romántico dramático ni con palabras exageradas. Terminó en la realidad dura y hermosa del rancho: dos sobrevivientes que habían aprendido a depender del otro sin renunciar a sí mismos, compartiendo un espacio donde la seguridad, la dignidad y la paciencia construían un vínculo inquebrantable. Isen y Naya permanecieron en silencio frente al fuego, la luz cálida iluminando sus rostros marcados por la vida en la llanura. Afuera, la noche se extendía sobre la tierra, tranquila y vasta, y la certeza era clara: no había vuelta atrás, y nadie estaba solo. El vínculo que habían forjado no dependía de palabras, ni de promesas, ni de ilusiones. Se basaba en acciones, en decisiones, en la paciencia y en la confianza silenciosa que solo el tiempo y la adversidad podían crear. Era un compromiso real, sólido, no romántico en términos convencionales, sino humano, profundo y duradero. Isen ajustó la manta sobre los hombros de Naya, y ella apoyó la cabeza suavemente contra su brazo. No había necesidad de palabras, el silencio hablaba por ellos. Afuera, el viento soplaba suave, acariciando la llanura, pero dentro, el calor de la hoguera y la presencia mutua creaban un refugio irrompible. En esa quietud, cargada de responsabilidad y paciencia, quedó claro: no estaban solos nunca más. La soledad había sido vencida, no por promesas vacías ni gestos dramáticos, sino por la elección diaria de permanecer, de trabajar, de cuidar y de confiar. La vida en la llanura seguía siendo dura, pero ahora tenían un refugio humano, una conexión silenciosa y firme que los acompañaría en todas las tormentas venideras. La llanura seguía inmensa y peligrosa, el viento seguía soplando frío y constante, y la vida seguía exigiendo resistencia. Pero Isen y Naya ya no la enfrentaban solos. Habían construido algo más duradero que la pasión o la fantasía: habían construido un lazo de confianza y responsabilidad mutua, profundo, silencioso y real. El fuego se redujo a brasas. La noche avanzaba sobre la llanura, tranquila y vasta, y los dos permanecieron juntos, respirando en sincronía, conscientes de que, finalmente, habían encontrado un lugar donde la soledad ya no podía alcanzarlos.